Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo lo que es esta propuesta de salud para Bogotá, pero muy especialmente poder contar con la presencia de el doctor Saúl y del doctor Mario Hernández, a quienes conozco desde hace mucho tiempo. Y pues lo que más me anima y lo que más me animó a venir acá es porque yo sé que de ellos, de parte de ellos y de parte de muchos de ustedes, pues hay una visión crítica de lo que estamos haciendo, y yo creo que eso es un aspecto fundamental en el progreso. Ir a los sitios donde lo aplauden a uno es muy fácil, pero finalmente no es tan productivo como venir a un lugar de estos donde uno de verdad, por muchas razones, pues puede encontrar puntos de contradicción en este debate, y el único interés que debe existir en este tipo de cosas es que las críticas pues se deben hacer, y las críticas, mientras más claras, más fundamentadas, pues tienen necesariamente que ayudar a construir mejores soluciones. De manera que muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, y todas las veces que ustedes quieran invitarme para criticar, aquí voy a venir, porque yo sé que voy a encontrar de verdad aspectos que son muy valiosos, en los cuales pues yo voy a aprender, y precisamente pues eso es lo que quiero, aprender y poder entonces mejorar las cosas. Voy a hablar brevemente, primero, por qué cambiar las cosas; segundo, cuáles son los ejes de la propuesta; y al final, no me dejen olvidar, quiero hablar un poco de la EPS del distrito de Capital Salud, para que también entonces planteemos o pongamos sobre la mesa parte del debate. Entonces, ¿por qué cambiar? ¿Por qué hacer una propuesta de cambio? Yo creo que aquí para nadie es un secreto de que el sector salud está en crisis, y pues lo más fácil para algunos es salir a decir que hay una crisis financiera, es como lo que más sale a flote. Hay una crisis financiera, hay unos faltantes que el mismo gobierno reconoce, históricos, de cerca de más de 5 billones de pesos, que están representados en el déficit o el defecto patrimonial que tienen las EPS, unos 5 billones de pesos, pero igualmente el ministro dice que este país se gasta más de lo que tiene dispuesto, y que eso puede representar un déficit anual entre 1,5 y 3 billones de pesos. Esa es la parte más fácil, y eso es lo que todo el mundo, porque todo el día es la pelea de que no me pagan, de que guardan la plata, que se perdió la plata. Pero a mí me parece que más importante que la crisis financiera, pues está la crisis de legitimidad. No es sino que ustedes revisen cualquiera de las encuestas recientes, todas las que se hicieron antes del plebiscito, inclusive muchas de las que se siguen haciendo, y si ustedes miran, para el común de los colombianos, el 86% de los colombianos, de las últimas encuestas que hay, considera que el sector salud no está bien manejado, no le creen a las instituciones, no le creen al gobierno, y eso pues es el peor de los escenarios. Hay una crisis de legitimidad. Si ustedes miran encuestas que se han hecho en Bogotá o en cualquier otro lugar, la gente considera mayoritariamente, en el caso de Bogotá, que se vulnera el derecho a la salud de las personas, y esa es entonces, digamos, la segunda crisis, pero para mí tal vez la más importante. Cuando a la gente le preguntan, ¿usted por qué cree o por qué no cree en el sistema? ¿Por qué cree que se está vulnerando el derecho a la salud? La gente identifica, en el primer lugar, los trámites que se tienen que cumplir para acceder al servicio, los trámites, las demoras, la fragmentación en la prestación del servicio, que muchas veces dan al traste con lo que debería ser una buena atención. Y tercero, que yo mencionaría, aunque hay un cuarto también, y que también ayuda a esa crisis de legitimidad, es que hay una crisis de confianza entre los actores. Aquí hay permanentemente un enfrentamiento entre aseguradores y prestadores. Eso no hay que
hacer mayor descripción, eso lo ven ustedes a diario, cómo cada uno desde su trinchera se dispara, pero nadie acepta discutir con transparencia, y en medio de la discusión entre aseguradores y prestadores que se echan la culpa mutuamente, está el gobierno, y el gobierno tampoco como que le cree a ninguno a los dos anteriores. Y yo que estuve ahora en el gobierno, en la dirección de aseguramiento, hace unos 3 años, pues los unos dicen que están quebrados, los otros dicen que están quebrados, el gobierno como que no le cree a ninguno de los dos, pero ambos siguen invirtiendo. Entonces uno no sabe, y cuando le pregunta quién de los que hay se quiere salir, ninguno se quiere salir, y hay gente haciendo fila para entrar y todos siguen invirtiendo. Entonces uno dice, aquí pasa algo extraño, aquí no hay una transparencia y por lo tanto se genera una crisis de confianza. Y lo tercero, y lo cuarto tal vez, que es otra de las crisis que es lamentable, que puede ser causa del mismo sistema o que habrá que analizar a mayor profundidad, es la crisis, digámoslo así, de moral que tiene este sistema. Y no hay que ir muy lejos para que ustedes vean todos los días en las noticias cómo hay una crisis de moralidad, cómo el sector se convirtió en un blanco, en un foco de corrupción de todo nivel, y ni para qué recordarles lo de Bogotá, donde el alcalde, donde las máximas autoridades de la ciudad, el alcalde, el contralor, el personero, el presidente del consejo y el secretario de salud en la cárcel por corrupción en el sector salud. Y si nos vamos a cualquier otra parte, pues estamos en las mismas. Entonces estamos frente a un panorama supremamente complejo, en el cual definitivamente hay que cambiar. Yo llegué acá y yo no me voy a pasar 4 años diciendo, echándole la culpa a los demás. Hay que plantear algo, y hay que plantear algún cambio. Plantear cambios tiene riesgos, por supuesto, tiene riesgos y riesgos muy grandes, pero ese es parte del juego. Si usted cree que las cosas hay que cambiarlas porque no están bien, pues arriésguese a hacer algo y a no pasar a la historia como uno más de los que no hizo mayor cosa. Hablemos entonces del nuevo modelo de salud para Bogotá. Son 5 ejes. El primer eje y el eje, digamos, más complejo es el tema de la red integrada. El segundo eje es el tema de, digámoslo así, siguiendo la presentación como está, es el enfoque de lo que se conoce o lo que se ha conocido como salud pública o atención primaria. El tercer eje tiene que ver con el mecanismo de pago, el cuarto eje tiene que ver con el nuevo modelo de gobernanza, y finalmente el quinto eje tiene que ver con la empresa de logística, ¿sí? Para hablar brevemente. Vamos a hablar entonces brevemente. Lo primero es que ubiquémonos, porque nos tenemos que ubicar, lo decía el profesor Ariel. Estamos en una gran ciudad. Estamos en una gran ciudad con una gran área metropolitana, es una urbe, es una metrópoli, que si usted le suma los alrededores, pues tenemos básicamente 10 millones de personas que están viviendo en una sola ciudad, en un solo espacio, que esto es muy distinto a lo que puede ocurrir en cualquier otro lugar del país, en una zona rural, en una ciudad intermedia o en una ciudad pequeña. Y es que ubiquémonos, estamos hablando de un modelo de salud para una gran ciudad, que a pesar de las dificultades que se tengan en los desplazamientos, pues los desplazamientos y la disponibilidad de recursos, pues es mucho más fácil que si estamos ubicados en el Guainía o que si estamos ubicados en una zona rural. Es mucho, aquí por dificultades que se tengan, cualquier lugar de un extremo al otro de la ciudad, en un medio de transporte adecuado, en una ambulancia, no toma más de 1 hora, toma menos tiempo. Entonces aquí hay que plantear otro tipo de cosas. Y como esa misma ciudad, cuando ustedes miran, y yo los invito a que examinen las principales causas, el pareto de las principales causas de enfermar y morir en Bogotá, están relacionadas con la forma como se construye, la forma como opera, la forma como la gente convive dentro de esa ciudad.
Empecemos con las crónicas, empecemos con las sigamos con las degenerativas, sigamos con el trauma, y todas están relacionadas con el espacio urbano, con el espacio y especialmente con el espacio público, que es el que se convierte en un factor protector o en un factor generador de riesgos para esas principales causas de enfermar y morir. Le damos entonces un énfasis mucho más grande a lo que es la ciudad, más que al hogar o más que al mismo territorio. Y el énfasis es en que las personas son las que están expuestas a una serie de factores de riesgo que genera esa gran ciudad, pero que igualmente pues también está la parte individual, la parte de la conducta, y la parte de la biología, digámoslo así. Esta es la primera parte y la parte más compleja, red integrada. Y es lo que ya pues hicimos, ya lo que nos aprobó el Consejo de la Ciudad, y que básicamente lo que estamos diciendo es que teníamos, el doctor Ariel lo describió muy bien, 22 hospitales, empresas sociales, autónomas e independientes, construidas bajo una lógica de hospitales generales con diversos niveles de complejidad. Nosotros creamos entonces, con el acuerdo del Consejo, una sola red integrada, 4 subredes, que prácticamente es una sola persona jurídica con 4 personas o subpersonas jurídicas que trabajan de una manera diferente. Y una red integrada no es simplemente la yuxtaposición de hospitales generales, no es la agregación de los hospitales. La red la pensamos de una manera diferente. Una red es una entidad, en este caso funcional, única, pero igualmente una persona jurídica única que tiene un instrumento de coordinación, y que en esa red pues ya no estamos hablando entonces de la sumatoria de hospitales generales, sino de 3 estructuras básicas de funcionamiento, que son, digamos, autónomas e independientes en su funcionamiento. Hablamos primero de las unidades de urgencias. Estamos hablando, el acuerdo lo dice, de tener 4 grandes centrales de urgencias en la ciudad, ubicadas geográficamente. Esas centrales de urgencias pues tienen la finalidad de manejar el tema de la atención prehospitalaria, el tema del transporte, el tema inclusive de la atención domiciliaria, pero que básicamente la urgencia lo único que busca, o la esencia de una central de urgencias, es clasificar, estabilizar el paciente, luego de estar el paciente estable, pues ser remitido para su tratamiento donde corresponda. La segunda gran estructura es las unidades ambulatorias resolutivas, es el concepto de los CAPS. CAPS es un nombre, Centros de Atención Prioritaria, el nombre no importa, póngale el nombre que usted quiera, pero que lo que básicamente es que todo lo ambulatorio se maneje en un solo lugar. Estamos hablando de que la ciudad, por georreferenciación, debe tener 40 CAPS, Centros de Atención Prioritaria, altamente resolutivos, altamente accesibles. Altamente resolutivo significa que ahí deben estar los especialistas, las consultas externas, el laboratorio, los rayos X, la entrega de medicamentos. Ahí debe estar todo lo que sea ambulatorio. Altamente accesibles, deben estar distribuidos por todas las localidades de la ciudad, y altamente accesibles en los horarios, es que deben funcionar entre 6 de la mañana, 9, 10 de la noche, incluidos los sábados y los domingos, que se conviertan en una alternativa para que la gente después de esos horarios o los fines de semana no tenga que irse para una consulta, para una urgencia de un hospital, que es otro de los problemas que ustedes todos bien conocen. Ese es un reto, y yo les preguntaría a ustedes, ayer estábamos con la Defensoría revisando las cifras de hacinamiento en los hospitales de Bogotá, y el primer lugar, pues digamos, honrosa o deshonrosamente, no lo tenemos nosotros. El primer lugar lo tienen casi que 3 instituciones privadas de la ciudad, con hacinamientos superiores al 300%. Ese es un problema. ¿Por qué hay hacinamiento? Por lo que ustedes quieran. Lo más fácil es decir que es culpa de las EPS, pero ahí hay eso en parte, pero ahí hay otra serie de problemas. Entonces tenemos estas unidades ambulatorias que deben estar ubicadas por toda la ciudad y que deben funcionar bajo esa lógica. Y tenemos unidades hospitalarias. Hospitalarias simplemente es donde el paciente se atiende de manera, requiere internamiento el paciente. Y no estamos hablando de unidades hospitalarias como hospitales generales, estamos hablando de unidades especializadas. Estamos hablando de que la ciudad entonces debe tener distribuidas unidades especializadas para concentrar en ese lugar no solamente el recurso humano
de mayor calidad, sino concentrar todos los recursos en un solo lugar. En vez de tener repartidos los servicios en una gran cantidad de instituciones de diversa índole, UVAs, UPAs, CAMIS, hospitales de primero, hospitales de segundo, concentremos en estas tres estructuras: las urgencias en un lugar, lo ambulatorio en un solo lugar y lo hospitalario en unidades especializadas que uno aspira que se conviertan en centros de excelencia. Voy a ser muy breve. Es fundamental para que una red funcione es que tenga esté unida a través de un sistema de información. Los hospitales del distrito tenían entre los 22 hospitales alrededor de 56 software diferentes. Nosotros iniciamos ya el proceso, pero finalmente a lo que queremos llegar antes de finalizar, antes de mitad del año entrante, es que tanto la historia clínica como todo lo que es el agendamiento no solamente de citas para el paciente, sino agendamientos de cirugías, agendamientos de laboratorio, agendamientos de rayos X, estén todos en una nube y a través de esa nube pues se pueda acceder indistintamente desde cualquier lugar de la ciudad. Vuelvo y les digo, esto no les estoy hablando de propósitos, sino de cosas que ya estamos haciendo, de contratos que están firmados y van en marcha. Ya tenemos 10 centros de atención prioritaria funcionando. Tenemos muy próxima, porque estos son estrategias, básicamente. En la esencia son estrategias. Los edificios son los edificios viejos, pero vamos a tener más adelante, ojalá, edificios nuevos. Pero estas estrategias pues ya empiezan a funcionar. Aquí tenemos 10 unidades, tenemos una unidad de urgencias que va a empezar a funcionar, que estamos resolviendo unos problemas, y estas especializadas pues todavía no tenemos, digamos, todo lo que, o por lo menos algún aspecto. El modelo de... Esto se quedó hundido, vamos a ver si para. No. Ahora sí. Básicamente el modelo de, digámoslo así, lo que ustedes conocen como el modelo de salud pública, o lo que se ha conocido como el modelo de salud pública o el modelo, porque siempre se ha separado salud pública y prestación de servicios, como dos cosas diferentes, como algo que se fragmenta. ¿Se fue el sonido? ¿Qué pasaría? ¿Seguimos acá? Sigamos acá para que no nos demoremos. Entonces, está apagado también. Sácalo de ahí a ver, Federico, pero está apagado. Nos quedamos sin sonido. No sé qué tanto se oye allá atrás o no. ¿Se oye bien? Bueno, voy a tratar de hablar un poquitico más alto. Entonces, el modelo de salud pública, pues básicamente es un modelo que parte del individuo. El individuo está en un entorno y ese entorno le genera una serie de factores de riesgo. Y lo que tratamos de hacer es entonces, de manera individual, con los individuos, buscar cuáles son esos factores de riesgo, hacer entonces una determinación de esos factores de riesgo y con base en eso construir una ruta de atención integral. Que la ruta de atención integral pues es básicamente un conjunto de normas administrativas para poder abordar esos riesgos. Esos riesgos se abordan tanto en la parte de los determinantes sociales como, digámoslo así, en la parte de los determinantes individuales y en el acceso a los servicios de salud o en la red de prestación, que en el modelo de la LONDE pues ustedes saben que los servicios de salud hacen parte de esos 4 elementos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y lo que hacemos es priorizar. Nosotros no queremos trabajar sobre los promedios, no queremos decir que vamos a disminuir la brecha, que vamos a disminuir la mortalidad infantil de 11.5 a 11. Lo que queremos es que cuando usted mira los paretos encuentra que la mortalidad infantil es en el promedio de Bogotá 11.2, no sé si esa es la cifra, pero en gracia de discusión aceptemos que sea 11.2, pero que hay localidades de Bogotá donde es 18, donde usted se va a Ciudad Bolívar. Igual, aquí tenemos el ejemplo y simplemente para mostrar el ejemplo de los accidentes de tránsito y las muertes especialmente por accidentes de tránsito que representan la tercera, la cuarta causa de morbilidad y de mortalidad en la ciudad.
Cuando usted se pone a mirar y hace el Pareto y busca en toda la ciudad, históricamente, en los últimos 3 o 4 años, resulta que los accidentes de tránsito, los muertos y los lesionados, se presentan en determinados lugares, en determinadas vías. Ahí está el Pareto de los accidentes de tránsito, la avenida Quinta, la avenida 17, la Boyacá. Entonces, nosotros identificamos dentro de esas vías, inclusive los cruces, y dentro de los cruces, eso es lo que denominamos los puntos calientes. La intervención en salud pública más efectiva, ustedes recuerdan la campaña pasada, alguien dijo que había que poner centros de urgencias a lo largo de los principales corredores viales, o que había que tener ambulancias medicalizadas cerca de esos cruces. Nosotros lo que decidimos fue identificar esos puntos calientes y colocar reductores de velocidad en el piso. Y eso ha tenido un impacto enorme. Tenemos cruces donde históricamente no fallaba una semana sin un atropellado y llevamos 4 o 5 meses sin que se presente ningún atropellado en esos cruces porque se colocaron reductores de velocidad. Yo sé que a muchos de ustedes les molesta esos reductores, sobre todo los de la Quinta, porque están en los barrios del norte de la ciudad, en la Quinta, y dicen se tiraron, esto se volvió más lento la movilidad, pero básicamente esa es una medida de salud pública. Igual hemos hecho con el tema de mortalidad infantil, con el tema de mortalidad materna, es identificar, y uno encuentra que de 20 localidades de Bogotá, el Pareto está en 8 localidades en estos temas, y de esas 8 localidades en 26 UPZs. Ahí concentramos todo el esfuerzo con unas personas que denominamos gestores de riesgo, que es una sola persona que busca e identifica a la persona en su casa, que le hace una ficha de riesgo y que con base en esa ficha de riesgo construye lo que denominamos, o lo que el gobierno denomina, que usted mencionó muy bien, doctor Ariel, una ruta de atención integral. La ruta de atención integral, pues lo que busca es qué hay que hacer para que esa persona nunca tenga que llegar a una urgencia o a un hospital. Hemos empezado trabajando igualmente priorizando con los pacientes de Capital, que son los más complejos, que son cerca de 80.000 pacientes, los cuales tenemos identificados, clasificados, sabemos dónde están, que hay que construirles esa ruta de atención y atenderlos. Brevemente, porque el tiempo ya se me acabó. Sí. Me tomo unos minuticos más. Nuevo modelo de remuneración. Brevemente. Nosotros estamos hablando de pagar por actividad final. Y esto, por actividad final es, brevemente, un hospital no produce solamente, digamos una red, en este caso de Bogotá, 4 productos: egresos, cirugías, consultas y actividades de promoción y prevención, digámoslo así. Esas son las 4 actividades finales que produce. Yo tengo una red, esa red tiene unos recursos, esa red tiene unos rendimientos por esos recursos. Por ejemplo, un consultorio puede rendir 3 consultas por hora. Entonces, toda esa red que tengo tiene una posibilidad de rendir unos determinados estándares, y lo que yo calculo en este caso, en el mecanismo de pago, es cuánto cuesta operar esa red en condiciones de eficiencia, digámoslo así. Si su capacidad es de producir 100, yo calculo cuál sería su costo de operar trabajando con el 80% de su capacidad. Le establezco un piso, le establezco un techo, o sea, yo le digo, usted tiene que hacer mínimo 80 consultas y máximo 90, porque si me está haciendo más de 90, pues está afectando la calidad, y el mecanismo de pago sencillamente lo que hace es eso, es reconocer que hay que pagar por una oferta, por una disponibilidad de una oferta, pero que igualmente hay que generar unos incentivos que están relacionados con la cobertura o que están relacionados con la calidad o con el acceso. Aprovecho para decirles, es absolutamente perverso que yo pague actividades de promoción y detección temprana per cápita. Eso es perverso. Eso a lo único que lleva es a que no atiendan los pacientes. Esas actividades hay que pagarlas por actividades hechas, porque si no, entonces lo que hacen con la capitación es quedarse con la capitación. Ese es el mecanismo de pago. El nuevo modelo de gobernanza, pues aquí están los 2 puntos finales. El uno es como cosas nuevas, pues tenemos perdón, ya con esto termino, aquí terminé. Tenemos 2 cosas, tenemos un comité directivo de red,
Comité Directivo de Red, creado por el Acuerdo 641, donde nos sentamos todos los martes religiosamente las 4 subredes, la Secretaría de Salud y la EPS, y donde básicamente es un espacio de discusión y coordinación y toma de decisiones de la política de salud para Bogotá. La EPS está sentada ahí. La EPS no puede actuar como rueda suelta. La EPS de Bogotá es la única EPS del régimen subsidiado. Tenemos igualmente una comisión intersectorial que fue creada por este mismo acuerdo, presidida por el alcalde, donde están los diferentes sectores y donde tenemos una serie de elementos transversales. Nosotros manejamos, por ejemplo, desde la alcaldía, manejamos el tema que se conoce maternidad y paternidad responsable. ¿Es así, Amelia? Temprana. Y que básicamente lo que busca es abordar desde lo intersectorial este tema, que es liderado por Secretaría de Educación, de Integración Social, donde nosotros hacemos parte. Ahí tenemos igualmente consumo de sustancias psicoactivas y ahí tenemos el tema de ejercicios, de hábitos saludables con el IDRD, etcétera, pero eso se maneja y encabeza desde el alcalde. Y finalmente tenemos EAGAD. EAGAD es, para resumir, empresa de logística. La empresa de logística lo que busca es un ejercicio de primero, que las 4 redes, las 4 subredes, en vez de cada uno comprar, negociar y contratar por aparte, lo hagan a través de una plataforma tecnológica única en un espacio de manera transparente. El único ejercicio que se pretende acá, o el ejercicio principal, es que haya transparencia, que la discrecionalidad en la toma de las decisiones para las compras pues se vuelva colegiada, que no sea solamente una sola persona, que son los elementos fundamentales en la transparencia y en el combate de la corrupción. Esta entidad pues fue creada, esta entidad está en proceso ya de entrar a andar. Y finalmente lo que les quería decir, Capital Salud. Capital Salud, nosotros hemos hecho, y esto se lo lanzo aquí como primicia, Capital Salud es la EPS del distrito, pero hemos encontrado en el análisis de las estadísticas, cogimos 29.000 registros de defunción que tiene el distrito es el que expide estos registros de defunción en Bogotá y los clasificamos por causas y por EPS. Y nosotros igualmente hicimos el análisis de la estructura poblacional de Capital, que tiene Capital Salud hoy. ¿Qué encontramos? Encontramos, y ahora les explico por qué, la explicación que tenemos es que Capital Salud concentra un 28% más de personas mayores de 50 años que prácticamente cualquier otra EPS del régimen contributivo. Capital Salud se volvió la EPS de los viejos de la ciudad. Prácticamente uno de cada 4 viejos de la ciudad están afiliados a Capital Salud. Y segundo, cuando miramos las tasas de mortalidad por las diferentes causas, sobre todo por las crónicas, encontramos que Capital Salud tiene el doble de concentración de riesgos en enfermedades crónicas y de alto costo. Consecuencia natural y lógica, y ya de pronto después de que uno lo mira así, le parece sí, muy lógico, y es que el que se enferma de una enfermedad crónica y compleja, ¿sí? ¿Qué le pasa en este país al que se enferma de algo crónico y complejo? Se queda sin trabajo, o por lo menos la posibilidad de trabajar o de seguir trabajando en un empleo de calidad se le vuelve más difícil. Y segundo, es mucho más probable que los que sufran enfermedades crónicas y complejas sean los viejos. Aquí la tasa de afiliados al sistema de pensiones es muy baja, o sea, volverse viejo significa volverse enfermo, volverse viejo y enfermo significa quedarse sin trabajo, volverse viejo, enfermo y quedarse sin trabajo significa caer al régimen subsidiado y por lo tanto afiliado a Capital Salud. Entonces, Capital Salud casi que tiene una tendencia natural en el tiempo a que si la economía sigue creciendo, se van a disminuir los pobres, y así nos lo muestran las estadísticas. La proyección que tenemos de afiliados a Capital para el año entrante es menor que la de los años anteriores, con una tendencia creciente a disminuir, a aumentar el régimen contributivo. ¿Quiénes entonces son los que cada vez consiguen más fácil trabajo en el régimen subsidiado? Los jóvenes y los sanos. Los enfermos se van a quedar en Capital Salud. Capital Salud entonces tiene una tendencia a concentrar enfermos y viejos, algo que no compensa hoy el sistema de salud colombiano, y por lo tanto, si no se hace algo en ese sentido, pues Capital Salud tiene una tendencia
natural y lógica a desaparecer, porque se va a convertir básicamente en el foco de mayor riesgo que no va a poder ser financiado con ninguna UPC a menos de que el gobierno determine un manejo diferencial. Y el problema que tiene Capital Salud, o mejor dicho, la primera consecuencia de Capital Salud, es que Capital Salud es hoy el principal contratante de los hospitales del distrito. De cada 100 pesos que reciben los hospitales, hoy 70 vienen de Capital Salud. Si Capital Salud se acaba por alguna circunstancia, la conclusión la sacan ustedes. Esa era la presentación que tenía para hoy. Bienvenido entonces ahora a las preguntas que ustedes puedan tener.